Amor de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Estamos en la serie de lo cotidiano, lo profético. Amén. Busca en la Biblia conmigo, por favor. Libro de Amós, capítulo 3, versículo 7. Amós, capítulo 3, versículo 7. Te lo leo en esta versión. Dice: claro que no pasa nada al azar. Dios el Señor, antes de hacer algo, primero se lo comunica a sus siervos los profetas, para que esto a su vez le adviertan a su pueblo. Ya en estos días hemos hablado acerca de la unción profética, hemos hablado de el don de profecía, y el día de hoy vamos a hablar del profeta. Creo que no voy a poderlo predicar todo, voy a predicar una primera parte. Domingo que viene, Dios mediante, predico la segunda parte de lo del profeta. Ahora escúcheme. Como le dije de hace días atrás, una cosa es la unción profética, otra cosa es el don de profecía y otra cosa es el profeta. Cuando todos tienen que ver de repente uno con otro, no necesariamente el que tiene el don de profecía es profeta, o el que tiene la unción, que Dios activa la unción de profecía, tiene el don de profecía, ni nada por el estilo. Aun cuando tiene que ver una cosa con la otra, no es lo mismo. Hemos explicado acerca de la unción, hemos explicado acerca del don. Ahora vamos a hablar del profeta. Según en el Antiguo Testamento, un profeta era un hombre o una mujer llamado por Dios para comunicar sus palabras a su pueblo. Principalmente, no exclusivamente, pero principalmente tenía que ver con la comunicación de Dios con su pueblo. Dado que Israel no podía soportar escuchar la voz del Señor de forma directa, porque era un pueblo que podía tener temor. Y hay algún ejemplo por allí. En Éxodo capítulo 20, versículos 18 y 19, dice así, Éxodo 20, 18 y 19, dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Por esta forma del que el pueblo no podía asimilar la presencia o la manifestación del Señor, fue que Dios estableció el oficio profético o levantó a los profetas como una respuesta a la solicitud de que la palabra divina les llegaría a través de la mediación humana. Vaya conmigo por favor ahora a Deuteronomio capítulo 18, versículos 16 y 18. Deuteronomio 18, 16 y 18 dice: conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablará todo lo que yo le mandara. Así que también los profetas vienen a hacer unas respuestas al clamor del pueblo de Dios por el miedo, por asustarse o por tener pánico cuando Dios se manifiesta, cuando Dios habla. Y por eso, de hecho, en estos días le comentaba acerca de esta muchacha que hoy actualmente está en Colombia, que se comunicaba con nosotros y me decía: cada vez que yo veo al pastor empiezo a temblar, cada vez que él empieza a hablar yo me pongo nerviosa. Y una de las discípulas le preguntaba: ¿pero por qué te pasa? No sé qué pasa, no sé qué tenga. Entonces le digo: bueno, hay dos razones. Número uno, si está influenciado el reino de las tinieblas, está temblando por la presencia del Señor que está en la vida del pastor, y eso te hace temblar y eso te hace estremecer. Si estás siendo guiada por el Espíritu Santo, tiene que ver con la unción que Dios quiere derramar sobre tu vida. Amén. Y Dios empezó a hacer cosas extraordinarias sobre la vida de esta muchacha. Escúchame esto. Así que el profeta es una respuesta a la oración.
Dile a la persona que tiene cerca, dile, los profetas son respuesta a nuestras oraciones. Ahora escúchame esto. Como tal, mientras que los profetas en el Antiguo Testamento tenían funciones secundarias, como por ejemplo la intercesión. Ahora, quiero aclarar esto. Vaya conmigo a la Biblia primero, por favor. Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 6. Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 6. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Escúcheme esto. Pero su función principal era actuar como portavoz en nombre del Señor. Este papel está bien ilustrado por las tareas que le dio Aarón. Vaya conmigo a la Biblia. Dile a la persona que está cerca, dile, estamos leyendo Biblia. Éxodo capítulo 7, versículo 1 y 2. Éxodo 7, 1 y 2 dice: Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje de ir de su tierra a los hijos de Israel. Ahora escúcheme esto. Dios asignó a Aarón para que fuera el profeta de Moisés. Como tal, Aarón debía comunicar a Faraón lo que Moisés le había transmitido, así como Aarón fue llamado para hablar las palabras de Moisés a Faraón. Así los profetas fueron llamados por Dios para hablar solo su palabra al pueblo de Dios. Vaya conmigo otra cita, Deuteronomio capítulo 18, versículos 19 y 20. Deuteronomio 18, 19 y 20 dice: mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, y que hablara en mi nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. En los tiempos actuales es normal y común a veces ver gente que habla supuestamente en nombre de Dios, pero es simplemente por presunción o porque me di cuenta de algo o porque simplemente estoy hablando para mi propio beneficio. Pero la palabra de Dios habla muy clara cuando dice que esto sucede, que alguien dice hablar en nombre de Dios siendo mentira, dice que el profeta morirá. Gracias a Dios no estamos en la ley, y aun cuando la muerte no será literalmente o físicamente, empieza a morir espiritualmente, empieza a morir emocionalmente o sentimentalmente, y por supuesto vendrá la muerte física, y lo más terrible y perjudicial de todo, la muerte segunda, que es la muerte espiritual. Escúchame esto: todo profeta es un intercesor, pero no todo intercesor es profeta. ¿Está aquí conmigo? ¿Por qué? Porque una de las funciones del profeta es interceder al Señor por su pueblo, por las situaciones que están viviendo. Pero no todo el mundo que intercede, no todo el mundo que tiene un llamado o un ministerio de intercesión necesariamente es profeta. Pero sí, todo profeta necesariamente tiene que ser un intercesor. Porque el profeta es la persona que Dios estableció para enviar su palabra a su pueblo. Así que hoy yo te voy a hablar de algunas áreas que debemos desarrollar como profetas. Número 1,
Debemos encontrar el propósito antes que la profecía. Dile a la persona que tiene cerca, diga, propósito antes de profecía. Vaya conmigo a la Biblia, por favor, Isaías capítulo 55, versículo 11. Isaías 55, 11. Dice así: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Una de las cosas particulares de los profetas cuando hablan de parte de Dios es que, según las escrituras, la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que cuando el profeta libera la palabra que viene de Dios, esa palabra hace lo que Dios dice que va a hacer. Y esa palabra es prosperada para aquella que Dios le envió. Así que una de las características que podemos ver es que podemos encontrar primero el propósito antes de la profecía. Porque muchos profetizan de parte supuestamente de Dios, pero ¿realmente esa palabra está haciendo lo que Dios le mandó a hacer? ¿O esa palabra que viene de parte de Dios está cumpliendo el propósito? La Biblia dice que esa palabra cumple el propósito. Una fuerte estigmatización es acompañar permanentemente a un profeta. Es el deber implícito de su oficio. Su profecía debe cumplirse. A pesar de ello, es importante analizar el tema desde un marco más amplio. A raíz de la condición humana, esa verdad bíblica muchas veces se ve alterada tanto por el que profetiza como por el que escucha la profecía. Inclusive, explicamos acerca de cuando una cosa es el que tiene la unción de la profética, cuando tiene el don de profecía o es un profeta, y otra cosa es el que profetiza, el que declara la palabra de Dios sobre las personas, sobre la gente, sobre las circunstancias. Así que usted y yo podemos profetizar. Empieza a declarar la palabra de Dios en esas circunstancias adversas. Empieza a declarar la palabra de Dios en las situaciones difíciles. Empieza a declarar la palabra de Dios sobre tu cuerpo. Empieza a profetizar. Amén. Pero dile a la persona que tiene cerca, dile, profetiza. Profetiza. Por un lado, el que recibe la palabra profética se ve sometido a toda clase de variables considerables como su estado de ánimo. Según el ánimo que yo tengo, así recibo la profecía. Si estoy alegre, si estoy bien, si estoy bendecido, recibo la palabra, aleluya, yo la recibo ahora en el nombre de Jesús. Y me emociono todo. Pero cuando estoy triste, cuando estoy melancólico, cuando tengo necesidad, cuando estoy enfermo y me profetizan, posiblemente no es la misma reacción que yo tengo por la misma profecía que viene de parte del Señor. Porque depende de mi estado de ánimo. Y escúchame lo que le voy a decir. O según los rumores, o según la sospecha que haya oído acerca de alguien o de algo. Mira, tristemente, por conversaciones, comentarios de personas, como dice el dicho por ahí, de repente usted puede ser un villano en una historia mal contada. Aló. Señala a la persona que tiene cerca por un momento. Y dile, puede ser un villano en una historia mal contada. Sí, porque de repente que a mí me dijeron, que me sonaron, que me escucharon, que no sé qué broma, que le pasó, que fulano, que perencejo, que me dijo que futano, que es perencejo, que resulta que hizo esto y ¿cómo va a ser? Entonces ya ponemos una predisposición hacia esa persona por un comentario que alguien hizo, que alguien le dijo, que le pasó a perencejo, que no se puede contactar porque ya se murió, porque era en otro país o qué sé yo, pero me dijeron. Hey, tú eres el villano o eres la villana de una historia mal contada en algún lado.
te lo aseguro. Los pastores somos expertos en eso, en ser los villanos de historias mal contadas, de personas que me dijeron, que yo escuché, que alguien dijo que... Pero escúcheme esto, préstame atención. Entonces, como ya yo tengo esa historia que alguien me contó acerca de algo, de alguien que sucedió en alguna oportunidad, de un primo que le dijo al tío, del cuñado, del vecino, que me dijeron a mí un día que yo escuché una conversación que estaban por ahí hablando de alguien. Y esa historia o esa información que llegó a mí sobre esa persona, ya hay una predisposición. Muchas veces, bueno, en realidad la gran mayoría de las veces son mentiras o exageraciones, manipulación, porque Satanás es experto para causar división. Aló. Mira, se lo voy a poner de esta manera para que me lo entienda más o menos. Sobre todo nos pasa a los que estamos casados. Cuando hay discusión dentro de la pareja, porque uno de los dos dice, bueno, pero es que yo escuché que tú dijiste tal cosa, y la otra dice, pero es que yo no lo dije, o no lo dije de esa manera, o no fue lo que yo quise decir, o no fue mi intención, o bueno, fue una presión, nada más. Y con el conflicto que puede haber en la pareja, en conversaciones de la pareja, sin meter a tercero, imagínense cuando se mete un tercero, la historia que le ponen. Y si yo estoy contando la historia de lo que hizo Carlos a Orlando, y yo veo que Orlando no me para, entonces le añado más. No, pero es que también. Y empiezo a inventar cosas para tratar de cautivar a esa persona de lo que hizo Carlos. Carlos, ¿qué hiciste? Dile otra vez a la persona para que se lo aprenda. Dile. Tú eres el villano o la villana de una historia mal contada en algún lugar. Te lo aseguro. Escúcheme. O tal vez es por la falta de madurez para pesar una palabra o visión entre muchas cosas que pueden traer confusión en una revelación. Mira, ese es un extremo. No creo en nada, no creo en nadie, no creo en ningún pastor, no creo en ningún evangelio, no creo en ningún profeta, no creo en nada, porque ellos son unos sinvergüenza, descarados. Pero está el otro extremo. En el otro extremo se encuentra el que presta atención a todo lo que profetizan y a todos les creen a pesar de que todos se contradicen. Aun cuando esa persona puede tener el ánimo y la esperanza de ver completada esa profecía o esa promesa a través de sus ojos, por un tema de naturaleza humana, todos deseamos que se cumpla todo lo bueno que nos profetizan, ¿verdad que sí? Y que se cumplan ya, de una vez. Sin embargo, esa perspectiva de inmediatez no es lo que el Señor tiene sobre sus proyectos. Un excelente ejemplo de ello es el caso de Abraham. Vaya conmigo a la Biblia, por favor. Génesis capítulo 15, versículo del 4 al 6. Génesis 15, del 4 al 6 dice: Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham, en ese entonces, Dios le dijo: el siervo que tú tienes no va a ser el que te va a recibir la herencia, sino que tú vas a tener hijos.
Y vas a ser padre de naciones. Ahora, aquel hombre partió de la tierra apenas viendo un pequeño asomo de esa promesa. Pudo haber pensado perfectamente, ese Dios como que me cayó en buque, porque mira, ya yo estoy viejito, ya para dónde voy a coger yo y nada, ni hijo tengo. Todavía su siguiente generación, después que tuvo su hijo Isaac, tampoco pudo ver la gran cosecha, profecía que Dios le había dado. Las multitudes tampoco Isaías lo vio. A pesar de todo, eso en la actualidad para nadie es un secreto que la profecía se cumplió a través de la nación de Israel. Dios le dio la promesa ya a Abraham, pero Abraham no vio la promesa cumplirse. Él apenas vio la punta del iceberg con su hijo. Abraham dijo, bueno, no vi las naciones que Dios me dijo que me iba a dar, pero por lo menos veo un hijo. Vivió Isaac, se casó Isaac, tuvo hijo Isaac. Isaac tampoco vio la profecía cumplirse. Pero hoy en la actualidad, eso es una verdad. Así que dile a la persona que tienes a tu lado, dile, lo que Dios declara lo va a hacer. Lo que Dios ha declarado lo va a hacer. El problema es que no sabemos cuándo lo va a hacer. ¿Cuándo será el tiempo? Mira, lastimosamente la misma ignorancia con respecto a las perspectivas divinas correctas sobre las promesas provoca que el no verse los resultados anunciados en un plazo que muchas veces determinamos nosotros y no es Dios, se señala una profecía como equivocada. Algunos osan llamar al profeta mentiroso, tachándole en ocasiones inclusive de falso, porque me declaró una palabra profética, me soltó una palabra de parte de Dios, pero no se cumplió. Claro, usted y yo queremos que se cumpla ya. Pero dile a la persona que tiene cerca, dile, pero Dios no funciona así, dile. Dios no funciona así. Mira, en todo el contexto humano, nos pone frente a una realidad incuestionable. Las personas, a diferencia de Dios, somos seres falibles. O sea, sensibles a toda clase de errores. Bien describe la palabra con respecto a esto. Vaya conmigo a la Biblia, por favor, 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios capítulo 13, versículos 9 y 10 dice: porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Sí, hablamos de cosas que sabemos, pero profetizamos aquello que desconocemos, de lo que Dios va a hacer en este tiempo. Ahora escúcheme, Dios me dijo que te dijera que aun cuando tú veas tu vida en situaciones que posiblemente no puedes superar o batallas o lucha, el Señor te dice: hey, yo vengo a tu vida para transformar y para cambiar lo que está dañado. El Señor te dice: yo hago todo nuevo sobre ti. Levanta tus manos al cielo por un momento, por favor. Y diga conmigo: Señor, te permito para que señorees mi vida. Señale a alguien ahora y dile, si no dejas que el Señor señoree tu vida, dile, si no dejas que Dios señoree tu vida, diga conmigo: Satanás te va a señorear.
Mire, escúcheme esto. Al seguir profundizando en el tema de la fiabilidad de un profeta, se pueden encontrar textos interesantes que añaden elementos para ser tomados en cuenta a la hora de analizar el asunto. Un ejemplo sumamente interesante es el caso de profecía Micaías y el rey Acab, quien, motivado por el rey de Judá, Josafat, busca la revelación profética para decidir si es oportuno o no ir a la batalla. Iban a estar en guerra y decía, bueno, ¿será que voy a la batalla? Bueno, mejor yo voy a buscar al profeta para que le pregunte a Dios, como intermediario a Dios, para que el Dios responda si es bueno, si es recomendable o no ir a la batalla. Vaya conmigo a la Biblia, por favor, 2 de Crónicas, capítulo 18, versículo 5. 2 de Crónicas 18, 5. Dice así: entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó: ¿iremos a la guerra contra Ramón de Galaad o me estaré quieto? Y ellos dijeron, ¿qué dijeron los 400 profetas? Sube, porque Dios los entregará en manos del rey. Los 400 profetas profetizaron que subiera, porque Dios entregaría al rey de Israel a sus enemigos. De forma consensuada, la compañía profética, todo el cuerpo profético dijo que el Señor iba a respaldar aquella batalla. Sin embargo, la historia no termina allí, ya que Josafat insistiría en preguntarle a un profeta más que no estaba en el grupo de estos profetas, el cual terminaría siendo Micaías. Diga conmigo, Micaías. Ese último profeta, en ser consultado al principio, confirmaría aquella palabra profética que el resto de profetas había traído. Pero ¿qué es lo que pasaba? Porque había una incertidumbre, y este rey le dijo al otro rey, le dijo: mira, mejor no consulte a Micaías, porque Micaías me cae mal. Y este le pregunta: ¿pero por qué te cae mal? Porque cada vez que Micaías me profetiza algo malo. Y yo quiero que me profeticen que me voy a ganar la lotería sin jugarla. Esa es la que me gusta. Pero cuando me profetizan que si no arreglo mi vida me voy para el infierno, no, eso sí no me gusta mucho. Entonces cada vez que consulto a Micaías me profetiza mal, así que mejor no le consultemos. Pero este rey le dijo: pero vamos a consultarlo, vamos a preguntarle. Y fueron allá. Escúchame. Y le dijo: el rey no quiere consultarte a ti, porque cada vez que te consulta a ti, tú profetizas cosas malas, cosas negativas. Oye, tú no puedes profetizar algo bueno, algo de acorde a los otros 400 profetas. No puedes profetizar algo alegre, algo chévere, algo que me va a ir bien. Vaya conmigo a la Biblia, por favor. 2 de Crónicas 18, 14. Y el rey le dijo a Micaías: ¿iremos a pelear contra Ramón de Galaad y me estaré quieto? ¿O me estaré quieto? Y él respondió: sube y seréis prosperados, pues serán entregados en vuestras manos. Así que el Dios dijo: oye, por fin pegué yo una con Micaías. Por fin vino este bendito y me profetizó algo bueno. Sí, porque la mayoría de los profetas que vemos en los extremos ahora, en estos tiempos, son esos que siempre profetizan prosperidad, abundancia, riqueza, plata, billetes, dinero. ¡Wow! Y tiene otro extremo profeta que se va a caer el mundo, que arrepiente, que te va a ir para el infierno, que va a ir no sé qué broma, que va a tener un chapagón, que se va a inundar, que no sé qué broma. Entonces son dos extremos que siempre nos encontramos. Que todo siempre va a ser bueno o que todo siempre va a ser malo.
Escúcheme, pero la incredulidad de Acab sobre aquella profecía lo llevó a pedirle confirmación a Micaías de aquello. Ya va, profeta Micaías, ya va. Ya que él siempre profetizaba negativamente. Es entonces Micaías reaccionó contradiciéndose a sí mismo y a todos los profetas que habían hablado antes. En otras palabras, el rey acá le dijo: ya, Micaías, ¿de verdad tú me aseguras que lo que tú me acabas de decir, corroborando lo que habían dicho los 400 profetas, es así? O sea, me va a ir seguro, completamente seguro. ¿No quieres llamar a un amigo? Puedes usar un comodín. ¿De verdad que eso viene de Dios? Vaya conmigo a la Biblia, por favor. Segunda de Crónicas 18, 16. Entonces le preguntaron a Micaías y Micaías dijo: he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová: entonces no tiene Señor. Vuélvanse cada uno en paz a su casa. En otras palabras, Micaías le dijo: ¿quieren un consejo de parte de Dios? Una palabra profética de parte de Dios. No vayan a pelear. ¿Qué es eso aquí? Vuélvanse a su casa, dejen que Dios obre. Mira, casi de manera infantil se podría decir que Micaías cambió completamente la versión de lo que recientemente había declarado. ¿Por qué? Porque tú me dices que profetice lo bueno. Bueno, yo te profetizo lo bueno. Pero una cosa es que yo te pueda profetizar lo bueno y otra cosa es que yo te profetice lo que viene de parte del Señor. Amén. Amén o ayayay. Esa contradicción lleva a cuestionar lo siguiente: ¿por qué Dios permitió los errores de los otros 400 profetas? ¿Qué razón motivaría al Espíritu del Señor a que de la boca de los profetas salga mentira o confusión? Amén o ayayay. Mira, la respuesta la da mismo Micaías al ver la insistencia del rey cuando le dijo: Micaías, ¿de verdad? ¿Seguro que no es bien, que podemos salir de la batalla, podemos ir a pelear? Él revela el proceso sumamente interesante que se estaba llevando a cabo en los cielos. Segunda de Crónicas 18, 18 al 21. Dice así: entonces él dijo: oí pues palabra del Señor. Yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba en su mano derecha y a su mano izquierda. Y Jehová preguntó: ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía así, y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué modo? Y le dijo: saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo: tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. Dile a la persona que tiene cerca, dile, mentira en la boca de los profetas. Esto se pone interesante. ¿Sabe? Lo que estamos hablando aquí, pero usted que está activo, y hemos hablado de la unción de profecía, hemos hablado de los que profetizan, hemos hablado del don, y ahora estamos hablando del profeta. Tal vez pudiera confundir a cualquiera, pero a usted no, que está aquí, y usted tampoco, que me ve por las redes sociales, porque usted está siendo lleno de la revelación del Espíritu Santo sobre su vida. Tal vez puede carecer de entendimiento en el área profética, y no cabe duda de que resulta anormal que el propósito que Dios permitió el error es de quienes supuestamente son los mensajeros sobre la tierra. Pero escúcheme esto:
Esta historia nos permite entender que la profecía siempre será un canal, oído, no un fin. Recuerde que yo les hablé que en este punto, que lo importante no es la profecía, sino el propósito de la profecía. O sea, ¿para qué estamos profetizando? ¿O para qué es la profecía? En otras palabras, la profecía, sea cual sea, y que provenga verdaderamente de Dios, aunque como en este caso es Dios quien permitió la equivocación, siempre perseguirá el cumplimiento del propósito. Vaya conmigo a la Biblia, por favor. Segunda de Crónicas 18, 33 y 34. Así que yo soy de los que creo que Dios está levantando en estos tiempos profetas. Señala a la persona que tiene cerca tuyo, dile, de repente Dios te está levantando como profeta y tú no lo sabes todavía. Aló. Segunda de Crónicas 18, 33 y 34 dice: mas disparando uno el arco a la aventura, hirió al rey de Israel entre las junturas y el coselete. O sea, en otras palabras, los tipos se fueron igualito al rey con todo su ejército a la batalla, porque decidieron creerle más bien a los 400 profetas que a uno. Que ese uno primero había dicho que sí, que subiera, y después dijo, no, mejor no vaya porque se van a... Este tipo dijo, no, yo le prefiero crear 400 que a uno. Y se fueron. Y dice la escritura, dice, entonces dijo al cochero, vuelve las riendas y sácame del campo porque estoy mal herido. Está hablando del rey. Y arreció la batalla aquel día, por lo cual estuvo el rey de Israel en pie en el carro frente a los sirios hasta la tarde, y murió al ponerse el sol. ¿Se acuerdan la revelación que Dios le había dado a Micaías? Que le dijo, Dios me mostró que yo veía el pueblo de Israel que no tenía pastor. En otras palabras, no había rey. Así que mejor váyanse para su casa, quédense tranquilos, vayan en paz. Pero ellos decidieron irse a la guerra, creyéndole a 400 que a uno. Porque en la lógica humana, oído, préstame atención a esto, no te lo pierdas. En la lógica humana, es preferible creerle a 400 personas que a uno, ¿verdad que sí? Pero esto es una muestra más, que hasta 400 se pueden equivocar y uno puede estar en la razón. Posiblemente en estos tiempos estás viendo mucho de eso, donde las multitudes creen que es normal y es común que un hombre de 58 años se crea una niña de 9 y hay que tratarlo normal. No hay que mandarlo al psicólogo, no hay que mandarlo al... No, porque eso es normal. O unas personas que se creen animales y dicen que son perros o gatos y hay que tratarlo así como tal. Y es normal, no, eso es normal. Pero uno que predica la verdad bíblica, no, fanático, hay que meterte preso, hay que meterte en psicólogo, en psiquiatra, hay que desaparecer. ¿En serio? ¡Aló! Escúchame esto. Las multitudes no necesariamente tienen la razón. Mira, yo he escuchado un pocotón de gente diciendo, bueno, sobre todo en las elecciones, ¿no? Cuando hay elecciones, bueno, si Dios permitió, por la voluntad del pueblo lo quiso así, y la voluntad del pueblo es la voluntad de Dios. Bueno, mira, que hay un pueblo que se equivocó completico. Aló. Mira, en este caso específico, es que más allá de la profecía que Dios determinó darle, es que Dios tenía un propósito. Y en este caso específico, la voluntad del Señor
era apartar a Acab del trono de Israel por haber corrompido a su pueblo y permitirle que fueran en pos de dioses ajenos. Este cabecepiedra no va a arreglar su vida. Este no va a hacer las cosas de manera mía. Ok, no hay problema. Estos 400 van a profetizar y van a decirle que vaya y que suba. A pesar de que yo le mostré al otro diciéndole que se va a morir, pero bueno, que ellos tomen su decisión. Este es un detalle importante de destacar. Dile a la persona que tiene cerca, dile, más importante es el propósito que la profecía. Es probable que si el rey Acab hubiera sido un hombre íntegro, el Señor no hubiera permitido que se muriera en batalla. Dile a la persona que tiene cerca, señala a alguien y dile, permite que Dios sea el Señor de tu vida antes que Satanás lo sea. Te estoy profetizando. Número 2. Debemos discernir las voces a nuestro alrededor. Mira, esto es clave. Vaya conmigo a la Biblia, por favor, 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Primera Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Escúchame esto. Un verdadero profeta tiene que volverse experto en diferenciar la voz de Dios, la voz de sí mismo, la voz de la gente y la voz de Satanás y su demonio. Tenemos que ser expertos en discernir las voces, porque de lo contrario se terminará confundido no solamente el profeta, sino el pueblo también, trayendo destrucción y muerte. Escúchame esto. Yo soy de los que creo que el Señor siempre habla a través de su Espíritu. Siempre nos está hablando. Siempre. A veces con cosas que sentimos o creemos que son imperceptibles o que son medio tontos o medio simples, pero Dios siempre está hablando. El día de ayer nuestro hijo retornó de viaje y yo ayer pensaba, bueno, no sé cuál despedida dolió más, si la primera o la segunda, pero cosas como esta, la pastora lo comentaba el domingo pasado o antepasado, dándolo como testimonio. Ella empieza a arreglar su cuarto como 3 o 4 días antes, o 5 días antes que él llegara. Que generalmente ella lo arregla porque es la habitación que teníamos libre, ¿no? Tenemos nosotros nuestra habitación, Yulimar tiene su habitación, Morita tiene su habitación, y queda la habitación de verde, ¿no? Entonces, bueno. Y ella se pone a arreglar la habitación y a limpiarla, y yo me quedo viendo, y yo le digo, ajá, ¿y tú por qué estás arreglando esta habitación? Porque generalmente ella lo hacía cuando de repente venía un pastor que dijo, oye, mira, me pongo en tu casa para la reunión, vente. O viene mi mamá, o cualquier la cuñada, o cualquier otra persona. Y yo le digo, ¿por qué tú estás arreglando la habitación? Y me dijo, no sé, porque estaba limpiando la casa, bueno, me voy a limpiar esta broma una vez, y acomodando, y sacudiendo, y pasando colete. Y, oye, qué raro. Como 4 días después o algo así, llegó a verlo. Y digo, el Espíritu Santo lo estaba inquietando para eso. Pero esas son cosas que a veces, escúchame, son imperceptibles. O uno dice, no, que se me ocurrió ahí. Pero es el Espíritu Santo ministrando y hablando. O como me pasó en estos días, que voy a veo la broma en la moto, la gasolina en la moto. Y yo, no, por eso voy y vengo tranquilo. Fui, llevé a Yula a la universidad, vine.
En la tarde cuando voy saliendo, ¿será que yo creo que tengo una botellita de gasolina todavía por ahí? Voy a ver si me llevo algo, pues, o se la he hecho, o no. ¿Qué hago? No, porque yo me hice en la mañana y todavía ahí. Con eso yo voy y vengo otro vez, tranquilo. Yo me voy así. Y me fui. El Espíritu Santo inquietándome, pero yo no le paré. Y me fui y me quedé botado. Gracias a Dios, Dios envió unos ángeles motoristas. Y se pararon como 3 ahí. Y me dijo, ¿qué pasó con gasolina? No, ya vamos a resolver y tal. Y me compartieron gasolina y pude regresar a la casa. Gracias al Señor, ¿verdad que sí? Escúcheme. Pero el Espíritu Santo hablando. Pero préstame atención a esto. Si no discernimos esas voces. Yo pensé delante de mí, esas son cosas mías. Pero yo lo revisé en la mañana y yo vi. Pero el Espíritu Santo inquietándome, hablándome. Y yo no le presté atención. Dile a la persona que tienes cerca, dile. El Señor siempre te está hablando. El problema es que tú no le paras. Amén o ay. Pero escúcheme. Tenemos que aprender a discernir cuando viene del Señor. Porque pueden ser nuestras propias emociones, puede ser la gente, puede ser la circunstancia, inclusive puede ser Satanás y su reino. Tenemos que tener la capacidad de diferenciar esas voces. Esa capacidad de diferenciar no viene con el conocimiento humano, ni siquiera con los años como creyente. Porque yo conozco gente que tiene más años del evangelio que yo de vida y todavía anda más perdido que a Adán el día de las madres. ¿Me está escuchando? Eso viene o se adquiere una verdadera vida de intimidad y comunión con el Señor y su Espíritu. De hecho, la Biblia lo registra como una característica o una habilidad o una de las ramas del don de Dios. Don de discernimiento de espíritu, pudiéramos decir discernimiento de voces, pero tiene que ver con eso, de saber de quién viene esa voz. Levante sus manos al cielo por un momento y diga conmigo: Señor, dame el don de discernimiento de espíritu. Oh, poderoso. Dile a la persona que tiene cerca, dile. O permite que Dios gobierne tu familia. Vamos, pero dígaselo a alguien. O permite que Dios gobierne tu familia. O Satanás la gobernará. Te estoy profetizando. Mira, es importante que un profeta aprenda a conocer primero la voz del Altísimo para luego saber desechar el resto de las voces a su alrededor. Según los expertos, por ejemplo en Estados Unidos, no enseñan a diferenciar los billetes falsos. Ellos no traen un pocotón de billetes falsos y ponen a los expertos a entrenarse. Mira, vean los billetes falsos para que vean cuáles son los falsos. No, ellos no hacen así. ¿Sabe cómo lo entrenan ellos? Le enseñan el billete verdadero. Para que lo estudien, para que lo conozcan, para que lo toquen, para que lo manejen, para que lo vean, para que lo filtren, para que todo. Entonces ellos dicen, si hay un billete que no cumple con esta característica, es falso. Dile a la persona que tienes a tu lado, dile, tú no necesitas conocer lo falso. Dile, tú lo que necesitas es conocer lo verdadero. Para que te des cuenta de lo falso. ¿Aló? Así que cuando usted y yo conocemos la voz de Dios, cualquier otra voz que pueda venir a nuestras vidas, la conocemos que es falsa, que no viene del Señor. Préstame atención a esto, no te lo pierdas. Necesitamos conocer la voz de Dios para saber desechar el resto de las voces que pueden haber en nuestro alrededor. Te voy a dar un ejemplo de esto. Mira, fue un profeta en la antigüedad quien se le apareció al rey Jeroboam
para desatarle el juicio divino por causa de su pecado, pero al mismo tiempo recibió la orden del Señor que no volviera por el camino que había llegado, ni compartir nada con aquel rey. Vaya conmigo a la Biblia, por favor, Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 8 al 10. Primera de Reyes 13. Versículo del 8 al 10. Dice así: pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me diera la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por la palabra de Jehová. En otra palabra, el Señor me dijo que viniera y te profetizara y no compartiera nada contigo. No voy a ir para tu casa a comer, no voy a tomar café, no voy a, eso es bien difícil, no voy a tomar café. Pero bueno, le dijo: no voy a tomar café, no vayas a comer, y te vas a devolver por otro camino, no por el mismo que viniste. Así lo vas a hacer, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fuera. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Él quiso hacer lo que Dios le mandó a hacer, porque Dios le había dado una palabra a él para que le diera al rey. Pero la historia de aquel profeta llegó a oídos a otros profetas experimentados en la ciudad, quien por una razón desconocida fue al encuentro de este otro profeta que le había hablado a Jeroboam. Vaya conmigo a la Biblia, Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 14. Vamos a leer varios versículos para que usted entienda lo que sucedió. Primera de Reyes 13, del 14 en adelante. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el profeta que vino a Judá? Y él le dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua con ninguno de este lugar, porque por palabra de Dios se me ha dicho: no comas ni bebas agua allí, ni regreses por el mismo camino que fuera. Y él le dijo, mintiéndole: escúchame, profeta, mintiéndole: yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. En otra palabra, se dejó influenciar con el otro profeta. Oído, no te lo pierdas, que se pone interesante este asunto. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, el que primero le cayó en embuste y lo manipuló y lo influenció. Ahora sí vino palabra del Señor. Sí, ahora sí. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo: así dice Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandato que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde el Señor te dijo que no comieras pan y bebieras agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno y le dijo: te puedes ir ahora. Y yéndose, le topó un león en el camino y lo mató. Aló. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Escúchame, este hombre, este profeta, que la Biblia ni siquiera describe el nombre, pero dice que hizo lo que Dios le mandó a hacer, solo que lo hizo a mitad, a media. Fui, profeticé, fui, no comí con el rey que me invitó a comer, fui que no me invitó a tomar café, pero dije: oye, no voy a ir. Pero entonces vino otro profeta manipulándole para hacer desistir lo que Dios le mandó a hacer. El final de este profeta que fue enviado a Jeroboam
fue trágico, a pesar de que la palabra que traía venía de Dios. Su incapacidad de discernir entre las voces a su alrededor terminó acabando con su ministerio y con su vida. Escúcheme esto, iglesia. Seamos sabios para discernir las voces. Pidámosle al Señor discernimiento de espíritu para saber cuando alguien venga a profetizarnos, para que alguien, mira, yo he escuchado barbaridades como usted no tiene idea. De hecho, hay personas que no le creen a su profeta, a su pastor, pero sí le creen a cualquier otro profeta por ahí. He conocido unos cuantos, y no solamente de esta iglesia, de otras por ahí he conocido unas cuantas historias. Yo lo he dicho en varias ocasiones. Una pastora amiga se me acercó y me dice: pastor, no vamos a ir para yo no sé dónde, que viene la profeta fulana de tal, no voy a decir el nombre. Y yo le digo: ¿por qué? Porque esa mujer trae palabra de Dios como profeta, que no sé qué broma, para que reciba una palabra profética. Y yo le dije: no, porque yo tengo mi profeta, ¿para qué yo voy a buscar otro? ¿Cómo así? Sí, yo tengo mi profeta, mi pastor. ¿Aló? ¿Para qué yo necesito otro? Y hay gente que anda así buscando una palabra profética, buscando que alguien me profetice, buscando que alguien me suelte una palabra, buscando que alguien... ¡Ey! Ahí es que aprovecha Satanás y confunde a toda la gente. Así es. Amén o ay, ay, ay. Un verdadero profeta debe aprender a vivir por causa de una palabra y estar dispuesto a darlo todo por ella. ¿Quieren un ejemplo de eso? Cuando Dios nos dijo: le he llamado al ministerio, pero su ministerio lo van a seguir desarrollando no aquí en la ciudad de Cumaná, sino en otra ciudad. ¿Sabe qué le decía yo al Señor? Señor, pero yo en Cumaná estoy bien, casa propia, tengo 5 carros, tengo negocios, o sea, generando plata. ¿Para qué yo estoy cogiendo camino por otro lado? ¿Para qué? Pero es que Dios ya te conocía a ti y nos conocía a nosotros, por eso nos trajo para acá. Aló. Escúchame. ¿Estaría dispuesto a darlo todo por una palabra que venga de parte de Dios? ¿Estaría dispuesto a entregarlo todo? Te pongo esto en contexto. Que Dios te dé una palabra y te diga: mira, es tiempo de que vayas y empieces a pastorear, o empieces a entrenarte en el ministerio, o empieces de repente a estudiar la parte de teología, y empieces a capacitarte porque yo tengo llamado y ministerio para ti. O por qué no, tal vez irte a otra ciudad o a otro país para cumplir el propósito divino. ¿Estarías dispuesto a hacerlo? Levante la mano, porque no le escucho a nadie ni veo a nadie. ¿Alguien estaría dispuesto a hacerlo? Ok, te voy a profetizar en esta mañana. Aparte de las 2 profecías que te he dado. ¿Te acuerdas de la primera? O permite que Dios sea el Señor de tu vida, o Satanás lo será. La segunda: o permite que el Señor gobierne tu familia, o lo gobernará Satanás. Te voy a dar la tercera: o honras a Dios con tus negocios, o Satanás te pasará factura. Dígale eso a alguien que tienes a tu lado. Vamos, dígaselo a alguien, dile: honra a Dios con tus negocios. Dile, con tu riqueza. Ah, pastor, pero ¿qué riqueza tengo yo? No ando pelando. Bueno, con ese pelando, honra a Dios. Dile, o Satanás te va a pasar la factura. Iglesia, te estoy profetizando. Escuche esto. Debemos desarrollar el discernimiento
en un alto grado, porque de esta habilidad dependerá nuestra propia vida. Mira, le voy a decir algo, que quede aquí entre nosotros, solamente los que están aquí y los que no ven por las redes sociales. Escúchame, hace unos 20 años atrás, o más, no, creo que más, 20 y pico, 25 años atrás tal vez, 23, un pastor amigo de Brasil estaba en la iglesia allá en Cumaná, y él llamó a los líderes principales, pasamos nosotros, y él empezó a declarar palabras proféticas sobre cada uno. Y en algunos de esos nos dio una palabra profética acerca del llamado, confirmando el llamado y el ministerio. Escúchame esto. Y después que él soltó esa palabra y yo entendí que era una confirmación de lo que Dios ya nos había dicho a nosotros, empezamos a orar. Primero preguntándole a Dios: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga entonces ahora? Tú me estás confirmando lo que me habías dicho antes. ¿Ahora qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿De qué manera? Y una de las cosas, yo recuerdo que el Señor me dijo que era, número uno, empezar a profundizar buscando su rostro, teniendo intimidad con Él. Y número dos, entrenándome y capacitando, estudiando en el seminario, y empecé a buscar seminario, empecé a estudiar en uno, no funcionó, después empecé a estudiar en otro, no funcionó, y el tercero fue la vencida, como dice por ahí. Empecé a estudiar en el CETECO y me gradué. Pero en ese proceso, mientras que estaba en ese tiempo de entrenamiento, una persona cercana a nosotros, líderes de ya la iglesia principales, con mayor conocimiento que yo en la Biblia, con mayor revelación de la palabra de Dios, con mayores dones y talentos que nosotros, escúchame, con mayores años que nosotros en el Evangelio, se fueron de la iglesia. Y la expresión fue: pastor, Dios confirmó a través del pastor que vino que era el tiempo del ministerio, así que pastor, chao, yo me voy, chao. Su Biblia bajo el sobaco y se fueron. Bueno, se fueron, una familia. Eso terminó en desastre. Él partió con el Señor ya, ella se fue con otro tipo, se separaron, un despelón. El asunto está, por cierto, ya se separó de ese otro que se fue y ahora tiene otro más. El asunto es que todo esto, por entender esa palabra, venía de Dios. Claro que sí, yo estoy seguro de eso, pero tomamos decisiones distintas. Ellos tomaron la decisión de coger camino de una vez porque Dios le estaba confirmando su ministerio. Yo también entendí que Dios estaba confirmando mi ministerio, pero empecé a buscar su rostro y empecé a decirle al Señor: ¿qué debo hacer? Y como yo siempre decía: Señor, mi pastor tiene que estar de acuerdo con esto, y Él es el que nos va a enviar, yo no me voy a ir. ¿Aló? Préstame atención a esto, no te lo pierdas. Cuando aprendemos a discernir, como le decía un momento, no solamente saber de quién viene la profecía, si viene de Dios, si viene del diablo, si viene de la gente, si viene de las circunstancias, lo que sea, sino poder tomar la decisión correcta también en nuestras vidas. Dile a la persona que tienes cerca tuyo, dile, toma la decisión correcta. Escúchame, al momento de tomar decisiones, estas no pueden ser consecuencia de sus emociones o de la presión alrededor, sino por causa de lo que el Señor ha dicho. En estos días conversaba con alguien y le decía sobre eso. Y le decía: mira, yo he determinado no moverme si no es la voluntad del Señor. Mucha gente se mueve por las circunstancias, por las presiones, por la plata, por el dinero, por lo que sea. Pero yo he decidido moverme si es la voluntad del Señor. ¿Sabes por qué? Porque no sé tu Biblia, pero mi Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Así que si yo me muevo en la voluntad del Padre, mi vida va a ser buena, agradable y perfecta. Mi ministerio va a ser bueno, agradable y perfecto. Mis finanzas van a ser buenas, agradables y perfectas. Pero si yo me desvío del propósito divino, ¡ay, papá! ¿Aló? Dile a la persona que tienes a tu lado, dile, el pastor te va a volver a profetizar, dile:
Hey, no tomes decisiones por emociones, por las circunstancias o por las presiones. Órale a papá primero y pregúntale, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Dile, claro, háblale claro. Señor, a mí me gustaría hacer esto, me parece bien, porque aquello no me parece como muy chévere, pero Señor, que seas tú guiándonos. ¿Cuántos dicen amén? Mira, un ejemplo concreto de esto, del discernimiento profético, fue el caso del profeta Nehemías, quien al iniciar la obra de reconstrucción de Jerusalén fue intimidado constantemente por los adversarios del pueblo del Señor. Llegó a tanto aquel problema que profetas le fueron enviados para confundirlo y alejarlo de la visión que ya el Señor le había dado de reedificar. Vaya conmigo por favor, Nehemías capítulo 6, versículo del 10 al 13. Nehemías 6, del 10 al 13 dice: vino luego la casa de Samaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Escúchame esto. Y entendí, o sea, tuve discernimiento, que Dios no le había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado, porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase y le sirviera del mal nombre con que fuera yo infamado. En otras palabras, alguien le pagó a ese profeta, que ese Tobías y Sanballat, para que profetizaran en contra, para que este hombre de Dios, Nehemías, desistiera de la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Decían otra palabra: ¡hey! Viene el profeta, abre. Me pasó un caso en alguna oportunidad, estamos todavía allá en Cumaná, un caso, que viene una persona profetizando, y estamos en tiempo de oración y él profetizando y no sé qué broma, y después va para mí y Dios te dice a ti que tú has hablado mal de fulano y has hablado mal de mí, y yo me quedé viendo como que, y él me dijo: ¿verdad que sí? Y yo hago que le dice: fue así. ¿Sabe? Por respeto a esa persona y por consideración a esa persona, porque una persona es una líder de la iglesia delante de todo el mundo, yo no quise llevarle la contraria. Pero de verdad yo quería decirle: tú estás loco, vale, no te respete ni tiene nadie. ¿Para qué? Yo no estoy enfocado en eso. Yo estoy enfocado en él para servir al Señor, hermano. Pero yo le dije: fue para tratar de confundir, influenciado, manipulado. Aló. Un profeta no puede perder la perspectiva correcta para la cual está haciendo su trabajo. No puede perder la vista, el blanco. Cuando el Señor le habla a un profeta, este debe crear una convicción incuestionable, ameno en su interior al respecto, porque el enemigo intentará confundirlo de cualquier manera. Dile a la persona que tiene a tu lado, dile: no permita que Satanás te confunda, dile. No permita que Satanás te confunda. ¿Sabe? Al momento de revelar un diseño, el profeta es responsable de la manifestación, o sea, declaración del anuncio, lo que va a decir, pero de una manera correcta y plena de ese plan. De lo contrario, pone en riesgo absolutamente todo. El Señor no trabaja para cumplimientos parciales. ¿Me está escuchando? Por lo tanto, el profeta debe ser movido por la misma intención: traer el diseño completo del Padre Celestial a la tierra.
Póngase en pie por un momento, por favor. Escúchame lo que te voy a decir. Necesitamos tener una buena capacidad para hacer distinciones cuidadosas en la mente sobre la verdad y la mentira. Es un nivel elevado de discernimiento del pensamiento crítico que permite hacer juicios sabios y comprender la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Un ministerio, una familia, una empresa, un negocio, una vida se puede perder por tomar decisiones equivocadas. El discernimiento es importantísimo para los creyentes y todos debemos desearlo, buscarlo y desarrollarlo. Hebreos 5:14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Yo no te estoy hablando, dando leche materna, yo te estoy dando alimento sólido. Amén. Nuestra capacidad de deleitarnos en las cosas profundas de Dios, o sea, el alimento sólido, está determinada por nuestro crecimiento espiritual. Con frecuencia deseamos el banquete de Dios antes de estar en condiciones espirituales para digerirlo. Queremos, escúchame, queremos ese churrasco completo, ¿verdad que sí? Sabroso. Pero no tenemos la capacidad, porque tal vez nuestro estómago no puede soportarlo. Queremos las bendiciones infinitas de Dios, pero no tenemos la madurez para poder dirigir. Queremos las finanzas que vienen de Dios, pero no tenemos la capacidad de honrarle a Él con las finanzas. ¿Cómo podemos obtener lo que Dios tiene para nuestras vidas? Escúchame esto. A medida que crecemos en el Señor y ponemos en práctica lo que hemos aprendido, también aumentará nuestra capacidad de comprensión y discernimiento. Préstame atención a esto que te voy a decir. Yo sé que hay personas aquí, que están aquí, y personas que nos ven por las redes sociales, que Dios ha empezado a tratar con ustedes ahora a nivel del ministerio, a nivel del llamado. Y sientes ese fuego y esa pasión y ese anhelo como por hacer algo más, esa inquietud, escúchame, eso es el Espíritu Santo de Dios motivándote, animándote para empezar a ejercitar, escúchame, para empezar a entrenarte, a capacitarte para el ministerio. Oído, tú a lo mejor estarás diciendo, bueno, eso será para fulano, para perenceo o sutaneo, porque yo estoy ocupado de tantas cosas. Mira, hermano, ¿quieres un secretico? Te voy a regalar una perlita. Dios llama al que está más ocupado. Así es. Aló. Dios no llama vago ni avara. Aló. Dios llama al que está más ocupado, a la que está más ocupada, a la que no, generalmente a la que no tiene tiempo para hacer nada. Oído, te estoy profetizando. Dios te dice en este tiempo que es tiempo de entrenamiento, de capacitación. Dios está levantando a través de la federación un tiempo de entrenamiento y capacitación, escúchame, para el ministerio. No estoy diciendo que seas pastor o profeta o evangelista, te estoy diciendo de entrenamiento para el ministerio de lo que Dios quiere hacer sobre tu vida. Porque yo no sé cuál es el ministerio. Lo que sí yo sé es que cada uno de los que están aquí y cada uno de los que me ven por las redes sociales tienen un ministerio. Amén. ¿Cuál? No tengo idea. Pero Dios me sacó de la ciudad de Cumaná y nos envió aquí a la ciudad de Valencia para decirte esto.
para entrenarte, para capacitarte, para decirte, hey, es el tiempo de dar el paso de fe. Es el tiempo de dar el paso de fe, Señor. Heme aquí, envíame a mí. Y decir, Señor, estoy dispuesto y disponible, estoy ocupado, no tengo tiempo para nada, pero Señor, yo quiero asumir el reto y el desafío, yo te quiero creer a ti. Y escúchame lo que te estoy diciendo, iglesia. Aprovecha que te lo está diciendo tu profeta y tu pastor. Porque yo sé que Satanás es astuto y te va a empezar a embobar y tratar de manipular y influenciar con cualquier otra cosa. Con negocio, con empresa, con viaje, con no sé qué broma, para tratar, escúchame, de desviarte del propósito divino. ¿Tienes duda? ¿Alguien tiene dudas sobre eso? Porque puede tener duda. Levante la mano el que tenga duda. Ok, métase en ayuno y oración y después hablamos. Dale. Y sea radical y dice, Señor, no voy a salir del ayuno, como dijo la pastora. Cuando nos llamó el ministerio, yo le dije, mira, mi amor, el asunto, el problema es que Dios me dijo que no es aquí en Cumaná. ¿Ya va qué? Sí. Como tal meme del chamo este, ¿qué? Así. No es aquí en Cumaná. Y yo, no, ¿y cómo qué? Como pastor, ay, no, como pastor menos. Cualquier otra cosa menos pastor. Bueno, vamos a orar. Y ella se metió en ayuno y le dijo, Señor, no me metí en ayuno hasta que tú me hables. Oh, ay, pastor, es que yo no puedo ayunar ni media hora porque me da hambre. Le digo, a mí también, no te preocupes. Todos sufrimos de eso. Pero busca el rostro del Señor y pregúntale. Si todavía tienes duda de lo que te está diciendo tu pastor y tu profeta, pregúntale a Dios. Señor, háblame. Porque por encima de cualquier cosa necesitamos cumplir la obra del Señor. ¿Cuánto lo creen? Levanta tus manos al cielo por un momento, por favor. Escúchame esto, iglesia. Dios nos está moviendo a un nuevo nivel de liderazgo, de compromiso, de influencia, de unción y de poder. Lo he dicho, son etapas. Y estamos en tiempo de transición de una etapa a otra. Y esto va a hacer discernimiento, influencia, escúchame, según lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Tú que tienes duda, si tienes un ministerio o no, métese en ayuno y oración, empieza a clamar a Dios, empieza a pedirle, pregúntale a papá, ¿qué quieres tú que yo haga? Dime cuál es mi llamado, mi ministerio, dime, enséñame, guíame, y el Señor lo hará. ¿Sabes por qué? Porque Él es el más interesado para que tú cumplas un propósito divino. Amén. ¿Está aquí conmigo? Levanta tus manos al cielo por un momento, por favor. Padre, que este sea un tiempo de confrontación para nuestras vidas. Señor, queremos orar y buscar tu rostro para cumplir tu voluntad. Sabemos que hay muchas voces hablando a nuestros oídos. Está la gente, están las circunstancias, están las emociones, está Satanás y su reino, pero también sabemos que estás tú hablándonos. Hoy tú nos has hablado, Señor, palabra que tú me has dado. Y como dije al principio de esta enseñanza, Dios está levantando profetas en estos tiempos. Dios está levantando hombres y mujeres de fe. No hombres y mujeres que a veces hagan espectáculos, sean showceros y se la pesan haciendo espectáculos, show por ahí. No. Hombres y mujeres metidos en la intimidad, con discernimiento. Hombres y mujeres de fe. Mira, Dios va a levantar gente en tan diferentes o diversas áreas. No te encierres nada más en los 5 dones o ministerios que dio el Señor como profeta, maestro, apóstol, evangelista. No. Sino
que céntrate en hacer la voluntad del Señor. Señor, guíame a donde tú me quieres, al lugar donde tú quieres que yo llegue. Guíame, Espíritu Santo, a tu verdad. ¿Puedes hacer esa oración conmigo el día de hoy con tu mano levantada al cielo? Diga conmigo, Señor, guíame a toda verdad y a cumplir tu propósito divino en mi vida. Te lo pido, Padre amado, en el nombre de Jesucristo. Padre, hoy profetizo sobre tu pueblo.